Vamos a iniciar con el primer versículo. Es muy importante este versículo. Curiosamente, este pasaje del Génesis se escribe muy tardíamente, allá en el siglo VI, como vimos la vez pasada, pero los últimos organizadores del inmenso material bíblico que hicieron su labor de acomodamiento de los textos en el orden en el que hoy los tenemos en la Biblia, decidieron que este tenía que ser la perícopa con la que se abriera toda la Biblia. Y entonces, aunque el relato ya vista de la creación era mucho más antiguo, 400 años prácticamente, que este relato, Esdras y su conjunto de redactores decidieron que fuera el pórtico de toda la Biblia, el punto de arranque de toda la revelación bíblica. Por eso es la primera obra o la primera perícopa que nos encontramos cuando abrimos cualquiera de nuestras Biblias. Y curiosamente, el primer libro de la Biblia comienza con la palabra principio. Principio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que en hebreo es Bereshit bara Elohim ha samayim wet haaretz. Quisiera yo que analizáramos primero la densidad teológica de este primer versículo, porque a partir de él se desglosa toda como una serie de hebras que se van superponiendo unas sobre otras, toda la obra creacional como la presenta el autor sacerdotal que se encuentra en el destierro en Babilonia, en medio de un pueblo totalmente desanimado respecto a la fe antiquísima de sus padres y totalmente encantado, fascinado con la fe de los babilonios. Hay una crisis de fe porque el pueblo se ha sentido traicionado por Dios, porque el pueblo ha mejorado su posición económica y también eso puede ser un gran riesgo para la fe. No sienten ya que tener mucha necesidad de implorar a Dios para nada. Se han convertido en una clase rica dentro de Babilonia, tanto por el comercio de las telas de la que se hicieron del monopolio, como por la banca que les permitió el gobierno tener junto a la banca oficial. Bueno, existía también la banca de los judíos, que tuvo mucho más éxito que la banca oficial de los babilonios, porque los judíos tuvieron el acierto de cobrar menos intereses. El caso es que se hicieron de una posición económica bastante holgada, digámoslo así. Y por buena posición económica, sentimiento de traición de parte de Dios hacia ellos, porque los había abandonado en el momento de la guerra contra los babilonios y había permitido la destrucción de la ciudad santa y la profanación y destrucción del templo. Y finalmente, pues viene este decaimiento de la fe de la que hablamos, del que hablamos la vez pasada. Nuestro autor quiere ahora abrir una página nueva en la historia de la relación entre Dios y su pueblo. La palabra principio, Bereshit, tiene una importancia capital, porque la palabra Bereshit significa para el autor sacerdotal el inicio de todo cuanto existe. A la manera como ellos podían, dado que no eran pensadores de un pensamiento abstracto muy elaborado como después lo fueron los griegos, los judíos de esta época, el autor sacerdotal en concreto, se remonta tanto como puede al origen de todo lo existente. Y todo lo existente va a quedar englobado por los extremos de la realidad. Ha-samayim, los cielos, y Ha-aretz, la tierra. Al principio de todo, incluso al principio del tiempo, se coloca esta acción de un único protagonista. Para poder entender la importancia de esta soledad de Dios en el principio de todo, necesitamos un poquito conocer la mitología babilonia. El mito de la creación babilonio, este mito presentaba la creación como fruto de una tremenda batalla
entre el dios principal de los babilonios, que era el dios Marduk, y las fuerzas enemigas, las fuerzas demoníacas, las fuerzas monstruosas que se oponían a la creación del mundo. Y esas fuerzas estaban regidas por una terrible dragona, la dragona Tiamat. Marduk entabla una lucha encarnizada contra la dragona Tiamat y después de mucho logra vencerla, encerrándola ya vencida, encerrándola en las cavernas oceánicas, en las profundidades del mar. Con sus pechos de esta dragona forma las montañas del mundo y finalmente ella queda encerrada con todos los demonios que la acompañaban en esa batalla. Es curioso que en muchas de las cosmogonías de la antigüedad se ve el mundo como surgiendo de una batalla, es decir, se ve la realidad existente ya en su propio nacimiento como una realidad conflictiva, una realidad de sufrimiento, una realidad de absoluta incertidumbre como en toda batalla. De modo que no se sabe si va a triunfar la fuerza creadora del Dios principal o van a triunfar las fuerzas anticreadoras de los demonios o los dioses del mal, digámoslo así. Esto es muy común. El estudioso de las religiones comparadas, Mircea Eliade, del que hablamos la vez pasada, hace una reflexión muy profunda sobre este rasgo que es bastante común en todas las cosmogonías de la antigüedad, a excepción quizá de la cosmogonía india, que presenta la creación del mundo como fruto de la separación de esta pareja primordial, el cielo y la tierra, que eran cónyuges, se separan y de la separación de ambos surge este gigantesco huevo de oro, del cual se va desprendiendo todo lo que existe. Pero aún en ese mito, en el que no hay una batalla como tal, la separación de los cónyuges representa un dolor. Hay un cántico indio que habla de este dolor de la separación. Y estos dos dioses crean el mundo, este huevo de oro, con profundo dolor, el dolor que les genera la separación. Y en el desarrollo de la teología hindú, esta separación del cielo y de la tierra se va a convertir en un conflicto, de hecho, que ya se va, después de miles de años de reflexión, de retomar los mismos mitos, de repensarlos a la luz de una nueva comprensión del misterio de lo humano, esta separación primordial de los cónyuges se vive ahora conflictivamente. Y el hombre es invitado a reconciliar a esos cónyuges del cielo y la tierra, entregándose él, que es terráqueo por completo, entregándose a las fuerzas celestes. Y esto es la religión hinduista. Y en la medida en que el hombre se entrega a las fuerzas celestes, logra de alguna manera calmar el dolor que la separación primigenia entre el Dios del cielo y la diosa tierra había ocasionado. Entonces, incluso en ese caso, que es la cosmogonía más pacífica, se podría decir, de la antigüedad, hay conflicto, hay dolor. Y en las demás hay una serie de batallas en las que incluso un dios muere, como en la cosmogonía cananea, y tiene que ser resucitado, y después de resucitar, entonces sí, logra vencer a los dioses malignos, al dios de la muerte, el dios Mot, etc. Entonces, en general, dice Mircea Eliade, los hombres de la antigüedad consideraban lo existente, la realidad, como una realidad conflictiva y siempre amenazada. Si bien parece que los dioses de la creación han triunfado y el hecho es que existe el mundo, esta creación se ve siempre amenazada por las fuerzas del mal. Nada de esto aparece en el relato creacional del autor sacerdotal. No hay batalla, no hay dolor. Hay un protagonista solitario,
al principio de todo, antes incluso del tiempo. Y este principio solitario que da origen a todo cuanto existe es llamado aquí Elohim. Primero veamos el verbo y luego explicamos el nombre, bara, bara. Ya habíamos hablado de este verbo cuando analizamos Génesis 2 y vimos que este verbo crear es exclusivo de Dios. El yavista utilizó la forma plástica del alfarero, Yosher, para hablar de la cercanía, de cómo Dios al crear es realmente cercano, no crea desde la distancia, no crea desde la altura inalcanzable, crea inmiscuyéndose todo él en la obra creadora. Para decir eso mismo, el autor sacerdotal sí que usa el verbo bara, que solo se usa en la Biblia. Cada vez que aparece, solo se usa para hablar de Dios y que se refiere a una creación absoluta. No hay nada preexistente, no hay una materia a partir de la cual Dios crea. La creación como algo que brota solo de Dios, no como una emanación de Dios, como decían otros mitos de la antigüedad, que algo de la energía divina se empezaba a desprender, lo que se llama emanación. Plotino, el griego, había hablado así de la creación del mundo, la creación como una emanación de lo divino que se va transformando, pero como algo, como sustancia que se desprende de Dios. El verbo bara rompe con esas ideas emanacionistas. La creación es una acción libre y soberana, absoluta de Dios, que da lugar a lo que antes no existía. Después se va a hablar, muchos siglos después, se va a hablar de la creatio ex nihilo, la creación a partir de la nada. Pero ese ya es un momento de gran abstracción a la que logran llegar los judíos ya por el contacto con la cultura griega. Estamos hablando a finales del siglo III e inicios del siglo II, cuando Israel se ha convertido en territorio dominado por los griegos. Y todo el pensamiento griego llega a Palestina, a Israel. Entonces, bara como un verbo absoluto, como un verbo de creación incomparable. Solo Dios puede crear. Los hombres hacemos cosas, los hombres transformamos cosas, los hombres construimos, pero no creamos. La creación es absoluta de Dios. Claro, nosotros en nuestro lenguaje hoy decimos que el hombre crea, ¿no? Tiene una fantasía creadora y crea obras de arte y crea diseños arquitectónicos y crea fórmulas o descubre, quién sabe, fórmulas matemáticas, axiomas matemáticos. Habría que discutir qué tanto el hombre crea o qué tanto trabaja con materia previa, aunque solo fuera la materia gris que tiene en la cabezota. Pero en el sentido absoluto en el que lo entiende el sacerdotal, solo Dios crea. Es el único que es capaz de hacer surgir el ser de la nada. Y no como emanación de su propio ser, no como un desprendimiento del ser absolutamente único de Dios, sino como un nuevo ser que tiene su carga ontológica precisamente por la fuerza creadora de Dios. Interesante el nombre que se le da a Dios aquí. La terminación im en hebreo suele ser plural, indica plural. Así, por ejemplo, los escritos de la Biblia se llaman ketubim. Los libros de los profetas de la Biblia se llaman nebiim. Entonces, la terminación im, los pobres de Yahvé, anawim Yahvé, la terminación im habla siempre de plural. Y entonces podría parecer que estamos todavía en un ambiente politeísta, como sucede en todos los mitos que rodean a la cultura judía. Los dioses crearon y tuvieron que luchar contra otros dioses que no querían que se crearan. Pero aquí el verbo está en singular. Esto es el problema. El verbo está en singular, pero el sustantivo es un sustantivo plural. Los estudiosos del hebreo bíblico han descubierto que en muchos textos del Antiguo Testamento,
cuando se quiere referir a Dios con toda su dimensión, en toda su intensidad, cuando se quiere abarcar la totalidad de Dios, si es que eso fuera posible, la mente no lo logra, pero el lenguaje sí. Y entonces Elohim sería no un plural de cantidad, sino un plural de intensidad. Como son lenguas pobres, estas lenguas antiguas, con un vocabulario muy reducido, tienen que valerse de ciertas expresiones para dar la multiplicidad de significados que nosotros damos con los adjetivos, con los apuestos al sustantivo, con los indicadores. Nosotros tenemos muchas formas de dar matices de la realidad. Ellos no. Y entonces el plural de intensidad permite y tiene que ser solo de intensidad y no de cantidad, porque el verbo rige singular, por eso mismo. Este plural de intensidad es la manera que el sacerdotal, claro, a través de un lenguaje mucho más hierático, mucho más de élite que el yavista escribe con un lenguaje mucho más popular, más cercano a la comunidad. El sacerdotal es un teólogo de honda cepa, digámoslo así, y escribe mucho desde sus categorías teológicas. Entonces, lo mismo que había dicho el yavista 400 años antes, presentando a Dios, formando al hombre, no creando, pero formando al hombre, con barro de la tierra, con polvo de la tierra, e invitaba a imaginarse a Dios como un alfarero, embadurnándose todo él de ese barro, con esa imagen de cercanía, de aquel que se maravilla de la obra, se divierte con la obra que está haciendo, como todo alfarero, y con lo cual quiere indicar que Dios no creó al hombre así como de paso, porque no había de otra, sino involucrándose por completo en la obra creadora. Así como lo dijo el yavista, bueno, el sacerdotal lo hace con una sola palabra, Bara Elohim. Quiere decir que la creación afectó por completo a Dios. No es algo tangencial, no es algo accidental. Elohim queda totalmente afectado. Y vamos a ver que la cúspide de toda la obra creacional, la última obra, la más importante en esta como gran pirámide que va construyendo Dios desde abajo, es el hombre. El yavista comenzó con el hombre y después pasó a la creación del jardín, de los árboles, del río de cuatro brazos y después a la creación de la pareja humana. Sí, pero primero comenzó creando al hombre con polvo de la tierra e insuflando en sus narices un aliento de vida. Es la primera obra en el yavista. Es la última obra en el sacerdotal. Y esto tiene su importancia. No es solamente una diferencia literaria. El sacerdotal conoce la obra del yavista y ha querido cambiar por completo el orden. Todo desemboca casi en el hombre, que es la última creación. Y digo casi porque no será lo último que aparezca en el relato creacional. Sí es la última criatura, pero no es lo último que aparece en el relato de la creación. Ya habiendo concluido toda la obra creadora, entonces viene la creación, aunque no se dice creó el sábado, viene la creación del sábado. Dios descansa el séptimo día, con lo cual queda constituida la semana que tanta importancia tenía para los sacerdotes, porque estaban queriendo organizar el culto y las reuniones de las familias precisamente una vez a la semana, y entonces todo va a desembocar en ese gran momento de contemplación y de regodeo de Dios en su obra creada. Pero la última criatura creada el sexto día es el hombre, como la cúspide de un gran edificio que finalmente viene coronado por la obra máxima, que además hace que Dios se maraville de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, Bara Elohim significa que Dios, todo él ha quedado afectado por la creación. Y luego la creación es presentada como Hasamayim Wet Haaretz. Los cielos, Hasamayim, otra vez el plural terminado en im,
y la tierra. Hay dos palabras para decir tierra en hebreo. La palabra Adamá, que encontramos en el Yavista, en el capítulo 2, y la palabra Aretz, que son prácticamente sinónimos. La tierra, Haaretz, el mundo del hombre. Mientras Hasamayim es el mundo de los dioses o de Dios, en este caso de Dios. Curiosamente está en plural también, porque dado que los cielos son creación de Dios, no pueden referirse, como ya lo habíamos explicado también en el relato Yavista, a el mundo donde Dios habita. Es Dios quien está creando dos realidades acá, los cielos y la tierra, que en realidad abarcan todo lo existente, porque son los extremos de la realidad. Pero el hecho que Dios cree los cielos, y siendo los cielos el mundo que supera lo humano, que supera las capacidades del hombre, que supera su inteligencia, pero también su capacidad de poder, su fuerza, su previsión, los cielos abarcan el mundo de lo sobrenatural. Lo sobrenatural como creado, es decir, Dios genera un espacio para la relación. Claro, esta idea desconoce por completo la locura cristiana de la encarnación del Verbo, cuando Dios deja su mundo divino, como dice la carta a los Filipenses, y viene a habitar en la tierra, y se hace uno de los terráqueos. Esta idea, por supuesto, jamás podía pasar por la imagen mental de un judío. Dios siempre está lejos, aunque quede todo él involucrado en la creación, sigue siendo el Dios altísimo y vive en un mundo que nosotros no podemos ni nombrar, pero podemos encontrarnos con él en un mundo que él ha creado para el encuentro. Y ese mundo son Hasamayim, los cielos. Podríamos decir que vendría a ser un sinónimo plástico, un sinónimo en imagen. Acuérdense que todos los judíos piensan en imágenes, discurren sus ideas a través de realidades plásticas. Los cielos, dado que es algo creado por Dios, en donde podemos encontrarnos con Él, el mundo de lo sobrenatural, sería un sinónimo, digámoslo así, pero en plasticidad, de lo que hoy nosotros llamamos la fe. La fe es un don de Dios. Y por lo tanto es algo que Dios interpone, digámoslo así, entre la criatura humana y Él como creador. El punto de encuentro entre estos dos mundos es precisamente la fe. Y entonces los cielos serían este espacio desde el cual el hombre puede relacionarse con la divinidad. Algo de esto intuían ya los primeros hebreos. No había que esperar hasta el sacerdotal en el siglo VI para intuir algo de esto. El hecho de que el mismísimo Abraham subiera a lo alto de la montaña para relacionarse con Dios, para ofrecer sacrificios, para crear altares, para poner estelas, todo lo que hacía Abraham en su relación con Dios, siempre en lo alto de la montaña, porque en la manera como ellos veían el mundo, la montaña era lo más elevado de la tierra que ya casi tocaba el cielo. Y entonces le facilitaba a Dios el bajar y le facilitaba al hombre el acceso a ese mundo intermedio en el que lo alto de la montaña parece ya estar penetrando. Los Ha-Samayim, los cielos. Muy bien. El plural de Elohim es el plural de el Dios supremo del panteón cananeo. Esto también ya lo habíamos mencionado, pero lo vuelvo a mencionar. El Dios Él era el Dios más importante, no solo en el mundo cananeo, prácticamente entre todos los pueblos semitas. Los hebreos son uno de los muchísimos pueblos semitas que durante todo el segundo milenio antes de la era cristiana hicieron una enorme transhumancia, un traslado de gigantescas tribus y clanes rodeando los ríos y buscando pastizales. Todos ellos eran nómadas y se fueron instalando en diversas regiones del mundo antiguo,
Los hebreos son un minúsculo pueblo de esta gran, enorme cantidad de pueblos semitas. Y en todos esos pueblos semitas, el dios principal es él, que puede tener diversos apelativos, ¿no? Como el Elión, el Altísimo, en Génesis 14:22, o el Roí, el Dios que me ve. Es interesante esta manera que tiene Jacob de llamar a Dios, el Dios que me ve. Génesis 16, el Shaddai, el Dios de la montaña, que era el Dios con el que se relacionaba Abraham. Abraham siempre creyó en el Shaddai. Se murió sin saber que Dios, después alguien lo iba a llamar Yahvé. Aunque hay textos que ponen el nombre de Yahvé en pasajes que se refieren a Abraham en el Pentateuco, en el Génesis, esa introducción del nombre de Yahvé es del yavista, que ha querido unir todos los cultos que conocía en aquella época en la única divinidad que él quiere sostener y promover, que es el Dios Yahvé. Pero eran dioses distintos, él y Yahvé. Los junta el yavista y por eso encontramos muchas veces el nombre de Yahvé en textos que se refieren a los patriarcas, que no conocieron a esa divinidad. Está también el Olam, que es el Dios eterno. Aparece el nombre de él en diversos nombres de los hebreos, como Isabel, como Israel, como el santuario de Betel, que significa la casa de Dios, un santuario importantísimo. Ya hablaremos de ese santuario cuando hablemos de los patriarcas. Entonces, el nombre de él es, así solito podría significar el sustantivo Dios que nosotros usamos con minúscula. Y puede significar también el Dios por antonomasia, que equivale a cuando nosotros le ponemos mayúscula a Dios, que entonces se convierte en nombre propio. Era tanto un nombre común, un sustantivo común, un Dios, y entonces se utilizaba la palabra él para referirse a un Dios cualquiera, o era el Dios principal de todos los pueblos semitas, y entonces equivale a nuestro Dios con mayúscula, ¿no? El mismo significado tenía. Aquí lo interesante es lo que les decía, el uso que hace el sacerdotal del plural para referirse a la totalidad de Dios involucrado en la obra creadora. La palabra principio, con la que principia nuestro relato, fue muy importante para los cristianos, muy importante. Dos grandes obras teológicas del cristianismo primitivo decidieron comenzar su obra precisamente con la palabra principio. Claro que ellos escribían en griego. El Nuevo Testamento se escribe en un dialecto griego llamado koiné. Y entonces traducen la palabra bereshit de los hebreos, la traducen con la palabra arjé. Así comienza Marcos su evangelio. De hecho, es el primer evangelio de la historia. Arjé tu evangeliu Jesús Christu Juyudeu. Principio del evangelio de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Y Juan, así comienza su evangelio también. En arjé en jologos. En el principio era el verbo o era la palabra. Jologos. ¿Por qué hacen esto Marcos y Juan? Ambos teólogos, que además tienen muchísimas similitudes a pesar de la enorme distancia de años que hay entre ellos, bueno, enorme, hablando de categorías del Nuevo Testamento, que son distancias de décadas, en cambio acá son distancias de siglos entre los escritos del Antiguo Testamento. Marcos es el primer evangelio, Juan es el último evangelio. Estas dos obras son realmente el marco de referencia de todo el Nuevo Testamento, la teología neotestamentaria. Si uno quiere comprender a profundidad esa teología, tiene que estudiar Marcos y Juan. Y los dos le dan importancia a la palabra principio para indicar los dos algo muy concreto. Con Cristo Jesús, a quien menciona explícitamente Marcos en el primer versículo, arjé tu evangeliu Jesús Christu Juyutheu, el principio del evangelio de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Tanto Marcos como Juan, que no menciona a Cristo, pero habla del logos, de la palabra, del verbo, y después va a decir que el verbo se hizo carne, sarx egeneto, se hizo carne y puso su tienda entre nosotros.
los dos quieren decir que con Cristo, o el Logos encarnado, con Cristo, comienza una nueva creación, comienza un nuevo tiempo, comienza una nueva historia, comienza un nuevo universo. Es impresionante lo que ven los cristianos en Cristo Jesús. Tenían una imagen de Cristo, una experiencia de lo que Cristo era, muy diferente y mucho más grande a la que tenemos hoy nosotros. Claro que sí, la gente católica de hoy en día y la gente cristiana de diversas confesiones, por supuesto que adoran a Cristo, creen en Cristo como Dios, pero esta imagen de los primeros cristianos, de que con Cristo Jesús ha iniciado un nuevo mundo, no solo una nueva realidad existencial, un nuevo mundo realmente. Hay dos clases, dos especies humanas, la sin Cristo y la con Cristo, o como diría Pablo, la que vive en Cristo y la que vive al margen de Cristo. Cristo inicia una nueva categoría de existencia para el hombre, y por lo tanto hay un hombre nuevo. Hay un hombre viejo que no vive en las categorías de Cristo, no vive en Cristo, y hay un hombre nuevo que se reviste de Cristo. Esta es la teología de San Pablo. Pero San Pablo pudo hacer esa teología de la vida en Cristo como la de un injerto gracias a Marcos y a Juan. De hecho, Juan utiliza la imagen exacta del injerto cuando habla de los sarmientos y de la vid. Y así como los sarmientos están injertados en Cristo, en la planta de la vid, así los cristianos ya son una misma cosa, injertados en Cristo. Una misma vida corre entre el verbo eterno de Dios y los cristianos. Y por lo tanto hay una nueva categoría humana que no existía antes. Y esa nueva categoría humana, que se puede decir creada en el momento de la encarnación del verbo, pero sobre todo en la Pascua del verbo, esa nueva realidad creada se llama el hombre de la luz, el ciudadano del cielo, de la Jerusalén celestial, el cristiano. Entonces es muy importante para los evangelistas el principio del Génesis, esta palabra Bereshit con la que inicia toda la revelación bíblica y que es el fruto de este genio teológico de nuestro autor, el autor sacerdotal. ¿Cómo casa el autor sacerdotal eh, cuando usa el término vara, referido a que solo Dios crea, la vocación co-creadora del hombre? Si solo Dios crea. Sí, no hemos llegado allí. En el versículo 26, 27 y 28 Dios les va a dar un mandato al hombre y a la mujer referido a la tierra, referido al mundo. Sí, sí lo casa en su momento, pero hasta el final. ¿Por qué si el capítulo 2 del Yavista es anterior a el capítulo 1, cómo fue la decisión de ponerlo ya en el orden que tenemos al día de hoy? ¿Por qué lo pusieron después? Si al final los dos hablan de la creación, ¿no? No me queda muy claro. Perfecto. Y eso es culpa mía porque yo toda la información la suelto así a gran velocidad y no le doy pausa a nadie para respirar y para procesar. Primero que nada, la Biblia no existía. Existen rollos, porque todo se escribía ya sea en pergamino o en papiro, y esos materiales se enrollaban, se guardaban, eran unos rollos de este tamaño, se guardaban en una alacena que había en las sinagogas. No había Biblia. Había textos sueltos, algunos textos de lo que hoy llamamos el Génesis, algunos textos de lo que hoy llamamos el Éxodo, en la época de la renovación religiosa que impulsó el rey Josías, descubrieron al hacer las obras de remodelación del templo, descubrieron enterrados los rollos del Deuteronomio que nadie conocía, y de estos rollos del Deuteronomio se los llevaron al destierro a Babilonia. Los textos van surgiendo en cada época y no es muy claro para todos los judíos cuáles son palabras de Dios y cuáles son sabiduría.
es decir, acopio de nuestros mayores, que nos sirve para la vida, pero ¿cuáles se pueden o no considerar palabra de Dios? No había claridad. Con algunos textos no había duda tampoco, o sea, las tradiciones de Abraham fueron consideradas palabra de Dios desde el principio, desde antes de que se pusieran por escrito, cuando se narraban de boca en boca las aventuras y las historias de Abraham, el pueblo se postraba y consideraba que eso era de Dios, eso era mensaje de Dios. Entonces es un proceso muy complejo y muy interesante, fascinante. Cuando vuelven del destierro, hay todo un impulso renovador, ellos le llaman la restauración. No solamente vuelven a levantar el templo, no solamente organizan ya adecuadamente el culto sinagogal en todas las latitudes del país, sino que además uno de los genios de la vuelta del destierro, llamado Esdras, del que tenemos un libro en la Biblia, organiza todos los rollos y junto con un grupo de escribanos, no era solito él, o con un grupo de escritores, organizan todos los rollos y deciden el orden que hoy tiene la Biblia hebrea, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Ellos fueron los que decidieron que aunque el relato yavista de la creación era más antiguo que el relato sacerdotal, la fuerza del sacerdotal, la contundencia del arranque con esa palabra principio y sobre todo el gran poder cohesionador que tuvo el sacerdotal con sus escritos, merecía que fuera la primera obra de toda la Biblia. Entonces colocaron ese rollo al principio de todos los demás rollos. Y cuando se empezaron a hacer las primeras ediciones, al principio a mano, de la Biblia hebrea, allá por el siglo IV de la era cristiana, ya cuando se añadieron las vocales a los textos bíblicos, que todo eran puras consonantes y mayúsculas, cuando añadieron las vocales, entonces ya hicieron las primeras copias que unían pergaminos, unían papiros de diversos libros y los cosían todos ellos. Eran unos mamotetos así que había que cargar con 2 acólitos, ¿no? Hasta que finalmente vino la imprenta y todo. Entonces se siguió el mismo orden que los judíos habían considerado, más los libros que los cristianos consideramos sagrados del Antiguo Testamento, que los judíos nunca aceptaron como sagrados. O sea, nuestro Antiguo Testamento es más grande que la Biblia hebrea, porque incluye ciertos textos que ellos rechazaron porque fueron escritos en una lengua no sagrada, o sea, no en hebreo, sino en griego. Por ejemplo, el libro de la sabiduría. Lo rechazaron contundentemente, aunque era un libro totalmente judío, escrito por un judío en Alejandría de Egipto. Como lo escribió en griego, se prohibió leerlo en las sinagogas, se prohibió proclamarlo como palabra de Dios, pero ese libro lo utilizaron Jesús y sus discípulos y los primeros cristianos, y entonces entró al canon de las escrituras cristiano, aunque nunca había entrado en el canon hebreo. ¿Cómo es que Dios nos ha dado todo este poder con todo el riesgo que implica? Ya sé que va incluido lo de la libertad. Por otro lado, ¿por qué somos coartífices si el único que crea de la nada es Dios? Nosotros no podemos crear, sino más bien ayudar a transformar lo ya creado por Dios. A ver, por ahí va la pregunta. Bueno. Si solo Dios es vará, ¿nosotros qué? Eso piensa el sacerdotal y eso pensaba el mundo judaico, para luchar contra las ideas de politeístas que hablaban de muchos dioses creando, muchos procesos. Entonces, para dejar claro que el único creador en absoluto es Dios, pues se fueron hasta el extremo. Hoy nosotros podemos afirmar que el ser humano no solo transforma las realidades creadas, el ser humano también crea cosas, crea realidades que han brotado de su genio creativo, que se puede decir que son creaciones también de la nada. Claro, alguien podrá decir, no, pero hay una materia previa que son las neuronas. No, pero hay una materia previa que son las notas musicales. Hay una materia previa que es el lienzo y la pintura. Es verdad,
creación absoluta a partir de la nada, somos incapaces. Pero hay una creación, aunque nos valgamos de realidades creadas, hay una creación que se debe considerar creación propiamente dicha. La creación artística, la creación científica misma, los científicos que crean nuevos teoremas, nuevas posibilidades de explicación de la realidad, la creación filosófica. O sea, hemos sido capaces los seres humanos de crear cosas que no venían ya dadas en la creación. Por ejemplo, la filosofía griega. La filosofía griega es creación de la mente. No es solo la observación de la naturaleza que entonces se convierte en axiomas descriptivos. La filosofía logra un nivel de especulación que tiene su razón de ser en sí misma, en la razón. Claro, la razón es una realidad creada. Dios nos creó con razón, con la razón, con el raciocinio. Ok, pero lo que crea nuestro raciocinio no lo creó Dios, lo creamos nosotros. La Sinfonía número 9 de Beethoven no la creó Dios, la creó Beethoven. Y Dios la debe disfrutar cada vez que la oye, pero no la creó Dios, la creó Beethoven. Claro, Beethoven tiene capacidades que Dios le dio, pero poner en funcionamiento esas capacidades para crear algo que no existente hasta el momento, eso nos hace creadores también, en un cierto sentido, no en el sentido absoluto. Siempre necesitamos nuestras propias capacidades, que son materia previa, y realidades cósmicas, que son materia previa. Para crear necesitamos esas dos materias previas. Pero, y es lo único que nos diferencia como creadores, único, es un abismo, que nos diferencia de la creación de Dios, que no requiere ninguna materia previa. Pero somos creadores, y Dios quiso que fuéramos creadores, y la creación pasa por nuestras manos y se transforma en algo diferente, en algo que tiene dos orígenes, el origen divino y el origen humano. Aunque Dios se arriesga con eso a que su creación se deforme. Dios está dispuesto a aceptarlo así. Qué tremendo. Sí, pues sí, ¿qué responsabilidad tenemos sobre el crear?